Mire, padre, ¿eh? ¿Quién es ese padre? Híjole, pues está difícil. ¿Quién se... Al hombre de Neandertal. Ahorita que cambie. Estamos con el padre Mario Rojas Sánchez. Él ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la Santísima Virgen. Y la intención de este video, aparte de aprender mucho sobre nuestra muchachita celestial, es sobre entender un poquito más el significado, aprender sobre este símbolo de nuestra iglesia y de cómo nos puede ayudar a evangelizar a más personas en el mundo. El padre ha tenido intención de crear un grupo denominado los Maseguales. Yo quisiera preguntarle, padre, ¿qué es un Masegual? Bueno, la palabra Masegual es de la lengua náhuatl y su contenido es: el Masegual quiere decir el merecido por Dios, como si nosotros dijéramos es un cristiano, una persona, cualquier persona, como decimos en castellano, la vida de un cristiano, la vida de una persona. Entonces es la acepción general que daban nuestros abuelos a la palabra Masegual. Pero ya en concreto, pues un Masegual era un hombre del pueblo, a diferencia de los hombres o mujeres de la nobleza. El Masegual ya en el contenido actual de una organización, digamos, una pequeña asociación sui generis. El Masegual pues es una persona que pertenece a esta pequeña organización y que esta que existe en México, nos reunimos desde hace 22 años. Es una asociación sui generis, digo, porque espontáneamente llegan las personas. Si algo no les gusta o tienen otras ocupaciones, también espontáneamente se retiran. Sesionamos todos los martes durante 2 horas en la tarde, y el objeto de las sesiones pues es rezar un poco a la Santísima Virgen, estudiar también, cada quien va estudiando algún aspecto de la devoción guadalupana, ya sea de la imagen o también de la historia, así de que es un pequeño acervo de todas estas aportaciones que hace cada uno de los socios, digamos, de los miembros. Y eso es, en resumen, lo que son los Maseguales. Estamos muy unidos espiritualmente porque nos preocupamos por pedir a Dios por las necesidades de cada uno de los componentes. Así es de que pues es una asociación, digamos, muy fraternal. Muy bien. Padre, la intención de documentar este material es el que se puedan formar comunidades Maseguales a lo largo de México. Y pues pidiéndole a Nuestra Señora que también después en otras regiones del mundo. ¿Qué sería importante para una persona que va a dirigir una comunidad de Maseguales? ¿Qué características debe tener una persona que se comprometa a dirigir una comunidad de este tipo? Bueno, pues en primer lugar que el amor y la dedicación a la Santísima Virgen, a la persona de María Santísima,
y también a su imagen, a su historia de Tepeyac, de modo que podemos crecer en distintas vías en la doctrina mariológica de la Iglesia, en la percepción de la cultura prehispánica, que es la que nos ayuda a comprender íntimamente el significado de todo esto, y también en la simbología universal, porque este mensaje guadalupano está dirigido pues a tres clases, digamos, de destinatarios: los españoles de cultura europea, los indígenas de cultura prehispánica y toda persona o toda mentalidad, y por tanto percibir las bellezas de la simbología universal, cuyo resumen también existe en la imagen de la Santísima Virgen, porque toda persona entiende que son símbolos que hay que profundizar: el sol, la luna, las estrellas, las flores, el cielo, la tierra, la luz, las sombras, la mujer, el hombre, el ángel, ya más en concreto Juan Diego, el paisaje de la República Mexicana, y ya en concreto del Tepeyac. Es inagotable el caudal de conceptos que están aquí implicados. Gracias, Padre. Padre, quisiera preguntarle, ¿cómo llega la Virgen de Guadalupe a esta nación? Pues era un tiempo trágico para esta nación que no estaba todavía formada, y para los indígenas que habitaban estas regiones, la presencia de los españoles fue providencial. Los indígenas al principio no entendían que fuera una cosa favorable, puesto que los españoles venían con una mentalidad totalmente distinta de los indígenas. Para los indígenas no había cosa más verdadera, más arraigada que su tradición y sus creencias. Más aún, esa era la relación que tenían no solamente con el mundo, sino también con Dios. A Dios lo concebían en muchos modos, según el influjo que tiene Dios en la naturaleza: el viento, la noche, la muerte, la vida, el color, etcétera. Todas estas realidades eran atributos de Dios. Pero los españoles juzgaban, tal vez con muy buena intención, que todas estas cosas propias de la cultura y de la religión prehispánica eran diabólicas, eran cosas que había que quitar, era algo que había que destruir para implantar la religión católica. Pero entonces, si había que destruir toda la religión de los antiguos, pues habría que matarlos a ellos también, puesto que ellos estaban empapados. No había rincón de su cultura que no fuera religiosa, y por lo tanto quitar todos los resabios y todo lo antiguo equivalía tanto como a destruir a toda aquella gente, cosa que no querían, por supuesto,
los misioneros. Pero de tal manera, de esta manera que hemos considerado, pues era una pugna, era una batalla interior y exterior también de las dos naciones que se enfrentaban por el conflicto, diríamos el conflicto religioso. Muy bien, padre. Usted ha comentado a las personas allegadas a usted que para entender a la Santísima Virgen de Guadalupe hay que ponernos los lentes de la cultura correspondiente a esa época. Sí, exactamente. A ver si nos puede explicar esto, padre. Pues hago que las gentes se pongan estos lentes para evitar que se duerman cuando ya hemos platicado un rato, y pues ordinariamente si hacemos el ademán de ponernos unos lentes, hacemos así, pero estos son los lentes occidentales, los lentes europeos, los lentes, pero los lentes prehispanos serían estos de aquí, que nos ayudan, así lo podemos ir considerando, a contemplar la imagen y todo el acontecimiento y la historia con criterios de la cultura prehispánica. Muy bien. Padre, hay muchas personas que a lo largo del tiempo se han dedicado a hacer o a tratar de hacer interpretaciones sobre la Santísima Virgen. Sin embargo, usted ha comentado que algunas veces hay interpretaciones que son imprudentes. ¿Nos puede dar un ejemplo de esto? Pues hay personas que tienen ya sus resabios de escepticismo, y ya desde el hecho de que una cosa sea milagrosa, que la Virgen sea aparecida, que se ha impreso en un ayate, pues todo eso les choca y hacen por lo menos el impulso de explicar todo naturalmente y sin intervención de lo sobrenatural. Muy bien. Padre, si nos puede explicar sobre el ayate de la Santísima Virgen. La tela sobre la cual está impresa la Santísima Virgen, la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, es un ayate o tilma, que esos son los nombres que daban los indígenas, a una especie de capa que usaban los varones y que era de una tela muy perecedera. Era el istle, la fibra que se sacaba del maguey, y si es posible un acercamiento a este ayate, se podrá ver que la fibra pues es una cosa completamente rudimentaria. El ayate siempre era de dos piezas. Aquí se puede observar la costura que en medio se tiene para unir las dos piezas, porque estos ayates se hacían, y los pocos que se siguen haciendo, porque esta tela pues no es estimada ya para nada casi. Se hacían costales, se hacían algunas otras cosas. Actualmente lo funcional de esta fibra pues son los mecates o tendederos de ropa, que se utilizan mucho, pero como el plástico ha invadido todos los rincones de nuestras ocupaciones aún domésticas, no es fácil encontrar ya el istle, que es la fibra de la cual
se toma, que hilándola se hacen las fibras, los hilos para construir, para formar el ayate. No es el ayate algo que caliente ni que defienda, puesto que deja pasar la lluvia, no calienta, es algo más bien simbólico de la virilidad del varón, que es el que lo usa. Las mujeres nunca usaban nada de esta tela, y era muy fácil de usarse, simplemente con un nudo en las esquinas, con una colocación del nudo en uno de los hombros, o adelante o atrás, conforme se necesitara. El ayate, el usuario de un ayate, pues caminaba con una mano oculta, con un brazo oculto y con el otro brazo descubierto, de tal suerte que no era como una capa europea, sino muy, muy especial. Así es de que cuando se necesitaba usarlo, el nudo se recorría para la parte de atrás del cuello y de la cabeza, y como a modo de mandil, este ayate servía para llevar cosas, para llevarlas de distancias cortas, de la milpa hacia la casa, llevar fruta, llevar hortaliza, llevar pues llevan fruta, llevan algunos otros productos. Aquí en su ayate, en esta forma, tuvo que colocárselo San Juan Diego para poner allí las flores que la Santísima Virgen le mandó cortar en la cumbre del cerrito y llevarlas como señal al señor obispo. Posteriormente en la historia se nos narra cómo al entregar estas flores al señor obispo, vio impresa allí, sin duda en la parte de arriba, la imagen de la cara de la Santísima Virgen, y quiso verla toda entera, extendió su tilma y cayeron las flores al suelo. No nos dice todo esto la narración, pero podemos entender, porque no es cosa de mucha educación llegar a ver a un señor obispo, decirle aquí están estas flores y echarlas al suelo. Eso sucedió precisamente en el momento en que él advirtió que ahí estaba la imagen de la Santísima Virgen y se le cayeron las flores al suelo. Muy bien. Háblenos sobre las fallas en el ayate. Pues el ayate, además de ser tan rudo, una tela tan rudimentaria, digamos, es el ayate de San Juan Diego, donde está impresa la imagen. Es un ayate que ya traía mucho uso, estaba muy usado, deteriorado. Estaba en muchas partes ralo, picado, mal cocido. La costura que hay entre las dos piezas del ayate, se advierte de arriba abajo esa costura, y eso mismo pues ya es una cosa en la que un pintor, un maestro en pintura, no utiliza, porque utiliza una tela completa, sin costura por en medio, pero ahí está
esa costura. En el Ayate de San Juan Diego vemos como hay partes sumamente abiertas. Si es posible hacer un acercamiento, se puede ver como esta especie de óvalo que se ve allí, que semeja una penca de nopal llena de cochinilla. La cochinilla es un insecto que sirve para colorear muchas cosas, y aquí se puede ver cómo el perfil, las orillas de este óvalo están simplemente indicadas porque no hay costura allí ni hay pintura ninguna. Esto es lo ralo de la tela. Incluso hay otras regiones donde se ve esta tela sumamente rala. Muy bien. Hoyitos que pues para un pintor habría sido un obstáculo insalvable. Aquí hay unos hoyitos en los mismos ojos de la Santísima Virgen. El hoyito de la barbilla es otra de esas fallas del Ayate. Hay también incluso cosas que le sobrevinieron después, como el derramamiento del ácido que sucedió cuando un orfebre que intentaba limpiar los marcos de oro que tenía la imagen, pues se le cayó en la parte de arriba su pomito, se tiró el ácido, fue corriendo y se originaron estos chorros que se ven aquí. Uno de ellos incluso baja, no sé si sea posible ver el acercamiento, baja hasta la altura de la luna. Aquí se ve el chorro que baja y una como gota de cera que se ve hacia allá. ¿Sí la ves? Sí. Padre, explíquenos sobre la luna. Bueno, el aspecto de la luna es de una luna que está mirando hacia el oriente, porque esta imagen está orientada conforme a los criterios de la cultura prehispánica, que ponían el oriente en la parte de arriba y correspondiendo a los otros rumbos, el norte en la parte derecha de la imagen, el sur a la izquierda y el poniente en la parte de abajo. Así es de que está orientada la luna, los cuernos de la luna están orientados hacia el oriente precisamente, y como decían los rancheros, cuernos al oriente va en cuarto creciente, cuernos adelante va en cuarto menguante. Así es de que esa luna corresponde a la fase lunar de esa fecha en que se apareció la Santísima Virgen. Pero aquí en el conjunto pictórico está diciendo dónde está colocada, dónde aparece, dónde se ve la Santísima Virgen. Y se ve en el centro de la luna, en el ombligo de la luna, decían en la lengua náhuatl. Metzli quiere decir luna. Así es de que Metz es la primera sílaba, la última se retira para llevar a cabo la composición. Luego Shik quiere decir ombligo, de modo que Metz, Shik. Y luego la sílaba Ko significa en, de modo que para decir
en el ombligo de la luna se decía Metzco. O sea, es otro modo de decir, está en México, está en el ombligo de la luna, se aparece en México, allí es donde está. Es pues una función locativa en este contexto pictórico. Los rayos de la Santísima Virgen. Los rayos dan la impresión de estar descascarados. Pero hay que mirar, no hay que comenzar por las deficiencias, sino por la gran positividad de esta región de la imagen. Si miramos, los rayos están realizados con el color dorado, igual que lo está toda la composición pictórica de la túnica. Ese mismo color está en las estrellas, está en la franja del manto, está en la franja de la túnica, y ese color dorado es propio de Dios, quiere decir la presencia, la mano de Dios aquí, como diríamos, y como pasa con los pintores humanos que siempre ponen su firma en sus obras. Aquí también la firma de Dios está simbolizada en esta grandísima abundancia del color dorado que se observa en la imagen. En el color dorado ya realizado así como lo vemos, pues hace que observemos que la Santísima Virgen está transformada en sol. La consecuencia de llevar al niño sol en sus entrañas es que el niño sol que lleva aquí la transforma a ella en sol. Y por eso estos rayos también simbolizan, igual que los del sol, el calor, el fuego, la vida. Estos rayos, decíamos al principio, parecen descascarados a nuestra vista inmediata, dan esa impresión. Pero si nos ponemos a mirar con detenimiento, veremos que no es descascaramiento. ¿Qué será? Bueno, puede ser cualquier otra cosa, pero descascaramiento no es. Entonces, ¿por qué nosotros decimos con tanto aplomo, están descascarándose? Bueno, pues hay que pensar cómo se hace naturalmente, cómo un pintor ordinario lleva a cabo la ejecución de sus rayos en sus pinturas. Y vamos a ver si eso se da aquí. Por de pronto observamos que los rayos en el punto en que tocan el manto, el cuerpo de la Santísima Virgen, tienen una iluminación mayor que en el cuerpo del rayo. Hay aquí una luz muy pequeña pero muy especial en cada rayo. Y también todo el rayo, si simbólicamente los rayos significan luz, pues es una luz iluminada, es decir, que
que tiene luces y que tiene sombras, y por eso podemos ver en estos rayos que hay luces y sombras siguiendo los valles y las cumbres que forman las fibras del istle en cada rayo. Cosas tan minuciosas no las hace un pintor humano. Basta que un pintor humano haga un rayo, lo barnice, digamos, lo pinte con el color dorado y ya está todo arreglado. Pero estos pormenores no los hace un pintor humano. ¿Por qué decimos que no hay descascaramiento? No lo hay. Esto se observa allí desde el principio en que apareció impresa la Santísima Virgen, porque en la relación muy antigua dice que hay rayos grandes y rayos chiquitos. Sí, aquí se ven más pequeños, aquí más, unos muy pequeños están aquí, pero no dice que sean rayos gruesos y rayos delgados, como vemos aquí alternativamente, un rayo grueso, uno delgado. Los gruesos están serpenteados, están flameados, y los delgados pues son rayos agudos, pero no dice eso la narración, y en náhuatl las expresiones son sumamente concretas. Dice rayos grandes y rayos chiquitos, y así se veía seguramente desde entonces esta parte de la imagen. Pero si observamos aquí, se ve ese como descascaramiento de este lado del campo de los rayos. En cambio, el lado derecho de la imagen se ve muy poco algunos campos de esos que nosotros decimos descascaramiento, pero acá es mucho mayor. ¿A qué se debe? Pues a que es el desgaste del uso del ayate, puesto que al tomar el objeto que se mete al ayate, entonces se va desgastando, se va raspando la parte izquierda del ayate y no la derecha. ¿Por qué no es descascaramiento? Bueno, observamos aquí algo perfectamente observable. Cuando vemos el dorado aquí realizado, sucede que seguimos viendo las fibras, de modo que aquí salen las fibras tanto verticales como horizontales, o sea, la trama y la urdimbre se observan allí. Si esto fuera natural, tendría que haber pasado en esta forma. Para realizar el dorado en una superficie, primero se alisa la superficie para colocar el color dorado. Y luego, después de alisar la superficie, se pone el dorado, y consiguientemente, si se alisó la superficie, ya no se ven las fibras en el tejido. Pero aquí, ¿qué ha sucedido? Bueno, vemos las fibras. Entonces, sucedió, vamos a la hipótesis, sucedió que después de haber alisado la superficie, se ven las fibras. Y entonces, ¿cómo brotaron las fibras? Pues vamos a suponer que brotaron venciendo la
la textura del alisado, pero donde vemos lo que llamamos descascaramiento, sucede que hay una superficie lisa. ¿Qué sucedió? Entonces tenemos que decir algo que ni nosotros mismos aceptamos. Primero se alisó la superficie, luego se colocó el color dorado y entonces brotaron las formas de la tela, las fibras de la urdimbre y de la trama. Luego después se cayó, se quitó, porque eso es el descascaramiento. Vamos a suponer que se quitó el dorado, es lo que decimos descascaramiento, se cayó el dorado. Y entonces volvió a quedar una superficie, habiéndose visto que las fibras brotaron y se siguieron observando, ahora desaparecen y queda la superficie lisa, cosa que naturalmente no se puede aceptar. Así es de que mejor decimos, no es descascaramiento, es algo que no es lo natural. Padre, platíquenos del ángel que aparece con Nuestra Señora. Pues es más que ángel, es un símbolo de ángel, porque sabemos que las criaturas angélicas creadas por Dios pertenecen a un mundo invisible, que es lo que decimos en el credo, que un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pues allí en eso están comprendidos los ángeles. ¿Por qué decimos que si un ángel es algo invisible, atribuimos el nombre de ángel a esta figura? Pues porque es un símbolo de ángel. Es algo que simboliza a una criatura que es totalmente espiritual, sin ninguna materia. Sin embargo, aquí está una figura humana con alas. La figura humana nos dice que el ángel es alguien que piensa, es un ser inteligente, pero además las alas nos dan a entender la prontitud en el servicio de Dios. Ángel, el nombre de ángel quiere decir mensajero, quiere decir eso. Enviado es lo mismo que apóstol, ángel. Entonces aquí en la imagen hay un significado sumamente rico de esta figura, porque hay una función en la imagen, que es la función de estar presentándola, descubriendo a la imagen y al mismo tiempo la relación que hay entre el ángel y la imagen, pues es una relación de un evangelizador, el símbolo de un evangelizador, de alguien que junta el cielo con la tierra, puesto que esas dos esquinas que el ángel presenta, en las cuales él mismo está colgado, pues son representativas del cielo, porque aquí hay unas estrellas, y de la tierra, porque aquí hay unas flores. Así es de que el cielo y la tierra están en las manos del ángel, un evangelizador
tiene que transmitir las cosas del cielo, la revelación, el amor de Dios, el amor de María Santísima a las personas terrestres que son los destinatarios del Evangelio, de la buena noticia, de la noticia óptima, que en último caso es nuestro Señor Jesucristo. Por la historia sabemos que San Juan Diego, antes de su bautismo, se llamaba Cuauhtlatoatzin, que quiere decir el que habla como águila. Y este Cuauhtlatoatzin está aquí representado porque es alguien que habla. Si tiene boca, quiere decir que esa boca tiene un uso natural, y el uso más obvio de la boca es el habla. Si es de que si tiene boca, no la tiene nada más ociosa, no la tiene de adorno. Habla, y habla como águila, puesto que sus alas son alas, le pertenecen, son alas de águila. La forma del ala es de águila. Así es de que este es un Cuauhtlatoatzin, es alguien que habla como águila. Y eso nos da a entender que San Juan Diego está aquí simbolizado, porque en aquella cultura, cuando se da testimonio de una imagen pictóricamente, pues entonces tiene que haber lo esencial de aquel suceso que allí se pinta. Y esencial en el suceso de la aparición de la Santísima Virgen, pues es el que recibe el mensaje que tiene que transmitir. Es San Juan Diego, es Juan Diego, y por lo tanto esta es una representación de San Juan Diego. Los rasgos. Sí, un mentoncito. Padre, si nos pudiera hablar acerca de los accesorios que podemos encontrar en la Santísima Virgen. Pues sí, los accesorios son algo que se descubre por una observación más minuciosa que se logra con las actuales tecnologías de las cámaras fotográficas, digitales, y también teniendo en cuenta los postulados de la cultura prehispánica. Podemos considerar como unos accesorios, pues lo más obvio que vemos aquí en su cuello no es un collar. ¿Dónde está el collar? Pues eso que vemos ahí es un collar. Esas dos bandas de algodón significan algo que está íntimamente unido a la carne, al cuerpo de la Santísima Virgen, y justamente es el símbolo del algodón de la tierra, que era una de las advocaciones de Dios, la Lichcat. Luego también algo que no se ve sino con un juego de luces a propósito, es el arete que tiene en el lóbulo,
el lóbulo de la oreja izquierda sí se ve con bastante claridad, se puede identificar en las fotografías que son fieles. Hay también en las manos unos juegos de luces y de sombras que permiten identificar uno o varios anillos que son una cosa pues de esperarse en una mujer de su categoría, igual que el Xonequili, que es una como letra S pequeña que está en la mejilla izquierda de la Santísima Virgen, y que toda señora, como un símbolo de realeza, de grandeza, toda señora debería de traer un pequeño afeite, una pequeña señal, ya fuera tatuada o más bien pintada. Está perfectamente disimulada en las fibras del ayate, pero ahí está esa señal. Padre, el rostro de la Santísima Virgen. Al decir del médico ginecólogo, especialista en observar, en diagnosticar no solo las enfermedades, sino la edad de las mujeres por los signos que presenta su cara, toda ella. El rostro, conforme lo ha juzgado y estudiado el ginecólogo tan prestigiado que es el doctor don Carlos Fernández del Castillo, es el de una jovencita de edad aproximada de 18 años. Es un rostro apacible, un rostro atractivo, de tal suerte que las personas que la ven aún por primera vez quedan prendados de este rostro, de estos ojos que miran tan naturalmente a la persona que los contempla. Es de tanto el rostro como las manos son de un color más bien moreno, más bien tirando a trigueño o trigueño simplemente. Los colores los tomamos de las cosas, así es de que cuando decimos color violeta, pues evidentemente nos estamos acordando de estas flores humildes de los prados, humildes porque se esconden entre las hojas. Cuando decimos morado o moreno, al decir morado, subconscientemente nos estamos acordando del árbol de las moras que produce esa fruta, que a su vez produce el color morado, de donde se ha tomado el nombre. Y lo mismo cuando decimos moreno, pues subconscientemente estamos recordando el color de los moros que estuvieron en España durante varios cientos de años, y por tanto este color es muy importante del rostro y de las manos, importante porque nos hace ir al nombre en la lengua náhuatl. El moreno o trigueño, así como en castellano viene del trigo en grano, así en náhuatl el color yayahuic o yayahki
quiere decir color de maíz moreno, con sus sugerencias. Cuando decimos trigueño, evidentemente que estamos pensando en el color del trigo en grano, y hay una referencia allí pues escondida al color del pan, que es también lo que se utiliza en la Eucaristía, color trigueño, tomado del trigo. Claro, posteriormente al moler el trigo, la harina es blanca, y si nos preguntan cuál es el color propio de la Eucaristía, a lo mejor inmediatamente decimos que el blanco, pero si vamos al origen remoto del pan y de la harina, tenemos que en realidad el color eucarístico es el trigueño, es el moreno, porque es el color del trigo en grano. En la lengua náhuatl pues hay una cosa muy semejante. Claro que si la Eucaristía se hubiera establecido aquí en estas regiones, pues no había trigo entonces. Seguramente que nuestro Señor, esto es un decir, es una quimera, pero hay que tener en cuenta las hipótesis también, los futuribles, no nomás los posibles. Entonces nuestro Señor habría establecido la Eucaristía no en el producto del trigo, sino en el producto del maíz. Habría sido tal vez una tortillita tostada, un sope, un tlacoyo, lo que hubiera utilizado nuestro Señor en la Santa Eucaristía, de modo que este color trigueño, moreno, nos lleva a pensar también en la Santa Eucaristía, puesto que aquí color de maíz moreno nos está significando también el alimento por excelencia que aquí se usaba y se sigue usando entre los mexicanos, puesto que el maíz, siendo el alimento por excelencia, es lo más obvio que, dando el salto a la revelación, pudiéramos entender que Cristo es el pan de vida, simbolizado de hecho en realidad en el pan de trigo, pero aquí podría haberse simbolizado también en el pan usual, que es el maíz, el hecho del maíz, la tortilla y los tamales, etc. Van a pensar que es un comercial. Padre, explíquenos la relación de la Santísima Virgen con la música. La música, que es una manifestación tan cordial de los sentimientos, del estado de ánimo, del arte musical, pues no podía estar ausente de esta síntesis maravillosa de todo lo que es bello, producto no solo de la naturaleza como las flores, las nubes, el sol, sino también el producto del hombre, que es el arte, la ciencia, la música. Estas imágenes que tiene la Santísima Virgen en la túnica tienen varias acepciones. Es una flor de corazón, es un corazón, es una cara, es un templo, es una ciudad, etc. Eso tienen los símbolos, la posibilidad de poder expresar en una idea o figura o palabra varias cosas que están encerradas en ella.
Y entre otras de las acepciones de esta figura es la de sonaja. Esta figura la vemos aquí también representada en lo que tiene la Santísima Virgen entre las manos. ¿Por qué en lo que tiene? Porque la imagen tiene que entenderse en su contexto pictórico, en su contexto, ¿cómo diríamos?, de la anatomía y de todo lo que está cerca de la imagen. Aquí, por ejemplo, esta es la misma figura de aquí, está cerca de las mangas son de algodón, etcétera. Esta otra que está aquí, pues también tiene que entenderse en lo que sale de allí, o interpretándola más íntegramente, también en lo que entra hacia allá. Pues esta figura, entre otras acepciones, tiene la acepción de sonaja, de modo que la Virgen está allí, aparece en la imagen como alguien que tiene una sonaja en esta posición entre sus manos. Las mismas manos se ven allí que no están empalmadas, sino que están entreabiertas. La posición, el escorzo que dicen los pintores, es el de una mujer que está dando un pasito hacia adelante, pisa la luna, flexiona la rodilla izquierda. Allí se ve perfectamente la sombra de la rodilla izquierda y está expresando un paso de danza, un momento de danza que es como una instantánea que el fotógrafo celestial tomó en ese paso de danza. Lo que trae pues la Santísima Virgen en las manos pues es el mango, la parte donde se toma la sonaja, y que al tiempo de danzar pues puede colocarse en distintas posiciones. La sonaja repetida pues tiene distintas posiciones en la imagen, de modo que están aquí dos en esta posición, luego estas dos asumen esta otra posición, vuelven a quedar en situación vertical, y finalmente una baja hasta allá, la otra un poquito se mueve, de modo que ya poniéndole sonido sería que la letra también la podemos tomar de lo que miramos aquí en esta parte de la imagen. Está saliendo una pequeña planta, una pequeña flor, planta digamos mejor, y aquí ya crece, es una hoja desarrollada. Luego viene aquí una florecita, tiene abierta la corola y los pétalos visibles. Entonces podemos decir, está naciendo una planta del interior del cielo, verdece, abre su corola, bajó la flor al tepeyac. Esto se repite como un tema, como un estribillo, varias veces. Bajó la flor al tepeyac, bajó la flor al tepeyac. Luego aquí en esta de abajo, bajó la flor al tepeyac, bajó la flor al tepeyac, bajó la flor al tepeyac, bajó la flor al tepeyac. Esa repetición como
estribillo es signo de algo que en la literatura pues se utiliza mucho en la cultura náhuatl con la poesía. Igual también el estribillo que recitamos en la misa y que también en los salmos tiene esa aplicación en la cultura hebrea. Con el ritmo que acabamos de oír, se puede pensar en lo que está aquí expresado en náhuatl: Temo xochitzin tepeya cahui. De modo que aquí hay varios ritmos indicados, ritmos visibles, que dándoles su equivalencia, pues en sonido pueden perfectamente expresar el ritmo. Aquí hay un ritmo clarísimo en los rayos, puesto que podemos observar que hay rayos agudos y rayos serpenteados, dándole a ese fenómeno su equivalencia en el tambor de dos lengüetas. Pues perfectamente se puede ver allí que es un ritmo que puede expresarse tum 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 tum, puesto que hay alternativamente un rayo agudo y un rayo flameado. También entre las estrellas hay ritmo que podemos decir gregoriano, pues puesto que el gregoriano se expresa en ritmos de 1, 2 y 3. Aquí tenemos las estrellas 1, 2 en estos niveles: 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Y intentando un acercamiento a la música gregoriana, al canto gregoriano, podríamos decir: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo espes nostra, salve. ¿Sus sonajas o no quiere que le cuide su sonaja? ¿Cómo no? Oh, pues muy bien. ¿Se ve bonito? Regularcito. Hay aquí en la imagen, en una colocación sumamente importante, lo que es el centro de toda la imagen, que es una florecita de 4 pétalos colocada en medio y abajo de estas que son las dos puntas de un cíngulo, de un cinto con que está ceñida. Están esas puntas bajando no de plena cintura, sino como se trata de una señora embarazada, de una mujer grávida, vemos aquí el abultamiento del vientre de la Santísima Virgen y esas puntas del cinto que descienden pues de la región esternal, del esternón, y la florecita de 4 pétalos, única en todo el dibujo de la túnica, es una
estilización del centro de la piedra del sol, en donde se encuentra el símbolo del sol. El símbolo del sol en el mero centro de la piedra del sol, y a su alrededor 4 cuadretes que están aquí simbolizados y estilizados en los 4 pétalos que se ven alrededor de el centro de esa florecita. Da a entender que es la madre del sol, que lleva en su seno al niño sol, y es el que a ella la convierte, la transforma en sol. Por eso su apariencia también es de un sol, una mujer transformada en sol. Pues la explicación que buscaban obviamente nuestros abuelos, por qué esta mujer tiene lo propio de Dios, lo propio del sol, precisamente porque es la madre del niño sol y lo lleva allí en sus entrañas. Tu empleada, Sí. se puede ver incluso aquí también, si le tapamos estos que parecen unos rizos, ahí está el Juan Diego peloncito. Tradicional. Sí. Sí, sí, sí. Pero también tenían crecida la cabellera, puesto que no eran muy frecuentes las peluquerías entonces. Sí. Bueno, hablamos sobre Juan Diego. Juan Diego, cuando se le apareció la Santísima Virgen, tenía 57 años. Nació en Cuautitlán, allí era dueño de una casa que tuvo que dejar cuando emigró a Tolpetlac. Era un macehual de ascendencia chichimeca y que probablemente se dedicaba, como sus paisanos, a hacer petates, porque vivía cerca de un lago en donde se cultivaba mucho el tule, del cual suelen hacerse esteras o petates. Y aquí tenemos esta doble representación de Juan Diego, en la que de alguna manera recordamos cómo era su vestimenta. Ya entonces Juan Diego está usando aquí un calzón bastante largo. En el tiempo de antes de la venida de los españoles, en realidad lo que usaban era un taparrabo o una vestidura sumamente sencilla. Aquí ya lo vemos con esta indumentaria que ya parece algo europeizada. El nudo del ayate que vemos aquí en las dos imágenes, puesto sobre uno de los hombros, sobre el hombro derecho, pues es una forma de usar el ayate, pero para cargar las cosas, como se ve en la imagen esta de este lado, pues no era lo corriente el ponerla en un hombro, sino poner el nudo en la parte de atrás, en la parte de la nuca, para poder utilizar como un mandil el ayate y para guardar allí las cosas que se querían trasladar. Las imágenes de los santos, pues evidentemente que no las podemos tener muchas veces en
en su representación fidelísima, puesto que antes no había fotografía. Los pintores tenían que inspirarse en los rasgos de una etnia y en distintas circunstancias. Por eso muchas personas que tienen la duda de si estas imágenes corresponden a San Juan Diego, pues hay que recordarles que de los códices, especialmente del Códice Florentino, sacó el doctor Juan Homero Hernández Illescas, que en paz descanse, que fue una clave para el proceso de canonización por sus conocimientos tan profundos. Él reunió una colección de más de 50 imágenes de rostros de indígenas, y en donde aparecen los indígenas barbados, no como necesariamente quieren muchas personas que todos los indígenas sean lampiños. Había de todas formas de población de barba en los rostros de los indígenas. El modo pues de llevar aquí, sobre todo en esta esculturita, de llevar el ayate, pues es algo propio de los artistas, así lo han representado, pero de todos modos lo reconocemos por ese llevar las flores dentro de su tilma o ayate. Sí, sí, parece presidente de México, ¿eh? Qué barbaridad. Está igualito a los presidentes. Pues sí, como... Parece que va a dar un mensaje a la nación. Padre, así como las personas tienen una vocación, las naciones también tienen su vocación. Quisiera que me platicara un poquito sobre la vocación de México como nación. Sí, con todo gusto. Es una vocación que podemos también pensar y calificar de guadalupana, puesto que la aparición de ella fue la que nos mostró como una profecía de lo que antes no había sucedido, pero ahora somos una realidad. La realidad de una estirpe mestiza, es decir, que tuvo su origen en dos etnias, nuestros abuelos españoles, europeos, y nuestros abuelos aborígenes, indígenas. Esa aparición de la Virgen María con los rasgos mestizos de alguien, de una persona que está dando a entender lo que iba a suceder, los futuros entonces pobladores de las regiones de México, está diciendo con su actitud lo que ella es y lo que ella quiere que seamos. Porque así como San Pablo en una carta nos exhorta a ser como Dios, a ser hijos de Dios, a imitar a Dios en el verdadero sentido de la expresión, no en el sentido que el diablo expresó a nuestros primeros padres, serán ustedes como dioses, sino ella quiere pues atraernos, y así como se apareció pareciéndose a nosotros, así la correspondencia tiene que ser amarla a ella y aparecernos donde quiera que andemos, pareciéndonos a ella, es decir, llevando en nuestro interior la vida de Dios
para poderla nosotros disfrutar y también compartirla con los demás. Hay un rasgo muy mexicano además de los innumerables que la cultura prehispana puede reconocer en esta imagen, es el rasgo del color de las alas del angelito. Cuando se apareció, evidentemente que no teníamos la bandera nacional. Cuando fue la gesta insurgente y se encomendó a alguna persona, ya haya sido un sastre o un dibujante, escoger los colores de la insignia, de la enseña nacional, evidentemente que como la Santísima Virgen fue la primera bandera de esta nación, el encargado para buscar y escoger los colores, pues tuvo una buena fuente de inspiración en el estandarte que el cura Hidalgo tomó de Atotonilco para comandar las huestes insurgentes. El ángel de la Virgen de Guadalupe, que fue ese estandarte que tomó, tiene los colores que no son decididamente verde, blanco y colorado, sino que son un azul verdoso, un amarillo que tira a blanco y el colorado. De modo que estos colores no son, pero insinúan claramente el verde, blanco y colorado de nuestra bandera. Hay en el África un hospital regenteado por religiosas, y son religiosas de distintas nacionalidades. Hay europeas, americanas, australianas, africanas, y están operando a una persona y el médico necesita una transfusión, el cirujano habla a la hermana y a la enfermera que lo está asistiendo y le dice: sangre, hermana, por favor. Y dice la religiosa: doctor, pues sí, ya sabe que no tenemos bancos de sangre aquí en este lugar, y el enfermo sigue necesitándolo. Entonces está ahí el mundo de las religiosas muy consternado. Ya les habían preguntado a las religiosas, a las europeas, grandotas, rubias, fuertes, y hasta podían con los tanques de oxígeno, y les habían preguntado qué tipos de sangre tenían, y su tipo de sangre pues era de letras del alfabeto griego. Así es de que no servía para una transfusión en estas circunstancias. Pero hay ahí en la cocina una religiosa, chaparrita, prietita, gordifloncita, muy risueña. Es, como ya podemos adivinar, es una mexicana. Y el doctor le dice: ella oye que dicen las demás, se está muriendo el enfermo. Y el doctor en esos momentos sale y la encuentra y le dice lo mismo: se está muriendo. ¿Cómo que se está muriendo? Pues ¿qué tiene? Pues necesitamos sangre y no tenemos. Y dice la religiosa: aquí están mis venas, doctor, por favor, tome lo que necesite. ¿Qué tipo de sangre tiene usted, hermana? Pues como la mayor parte de mis paisanos, tipo de donador universal. Oh, dice el doctor, véngase cuanto antes y
y el enfermo se salva. Y exclama el cirujano: dichosa estirpe mexicana, preparada por Dios con tanta providencia. Así es de que nuestra misión es universal y es la misión amorosa de dar a conocer al mundo que Dios no nada más a los mexicanos, a todos sus hijos nos ama, nos llama, nos hace depositarios del amor de la Santísima Virgen para compartirlo a todas partes. Padre, ahora quisiera hacerle unas preguntas sobre usted. Empezando con su fecha de nacimiento. ¿Cuándo nació usted? 240224. 24/02/24. Es 24 de febrero de 1924. El nombre de sus papás, padre. Ignacio Rojas, Amelia Sánchez. Ignacio Rojas y Amelia Sánchez. ¿En qué ciudad? En Guadalajara. En Guadalajara. ¿Tuvo hermanos? Soy hijo único. Hijo único. Chiplón. Pues regular son. Oye, ¿se metió a la primaria ahí en Guadalajara? Sí, allí hice la primaria, empezando por lo que entonces se decía el párvulos, que era el primer año de primaria prácticamente. ¿Y luego cómo continuó sus estudios? Después continué en un colegio muy renombrado, que era el Colegio Zavala, de don Atilano, José Atilano Zavala, en el cual el ejemplo de vida del director y sus consejos hicieron que del colegio salieran como 300 vocaciones sacerdotales a lo largo de los años. Pues yo, bendito sea Dios, también allí recibí mucho del influjo del señor Zavala. Muy bien. Padre, ¿a qué edad sintió usted la primera inquietud hacia la vocación sacerdotal? Pues no puedo decirlo exactamente, pero sí puedo decir que en mi familia recibí la formación religiosa que permitía apreciar en su grandeza la vocación de los sacerdotes, puesto que mi madre y mis tías habían tenido la fortuna de tener 3 tíos de ellas que fueron sacerdotes y de una vida intachable, me la explicaban a mí, y pues de ahí me empezó la gana. ¿A qué seminario ingresó? Estuve en el seminario de Guadalajara estudiando humanidades y el primer año de filosofía. Después de allí pasé al seminario de Montezuma, Nuevo México, enviado por la diócesis de Huejutla, a la que me comprometí a servir, y ya ordenado, pues trabajé muchos años en el seminario de Huejutla. Posteriormente pasé al seminario interdiocesano de San Pablo Apóstol en Teciutlán, y unos años también, poco tiempo, en el seminario de Tlaxcala. ¿Qué edad tenía cuando ingresó al seminario? 14 años. 14 años de edad. ¿Y a los cuántos años se ordenó sacerdote? A los 25. A los 25. Hoy, que es 26 de octubre del 2004, ¿cuántos años de sacerdocio tiene? De sacerdocio, pues tengo 55. 55 años. ¿Y en su vida como sacerdote, en dónde ha estado? En San Pablo Apetatitlán,
en Teciutlán, Puebla, cerca de Apizaco, Tlaxcala, donde está el seminario, y últimamente en México, principalmente en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en Tenayo, Estado de México. Padre, ¿qué es lo que gustaría usted de que cuando Dios lo llame a usted a presentarse allá arriba? Porque seguramente le tienen su lugar reservado, ahí. Así lo espero, aunque no lo merezco. ¿Qué le gustaría dejar de huella a usted aquí en México? De huella, Sí, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? pues como un hijo de la Iglesia Católica. Muy bien, como un hijo de la Iglesia Católica. ¿Y qué le va a decir a Nuestra Señora cuando la conozca, ahí arriba? Caray, pues es una pregunta un poco difícil porque no sé. Es difícil, ¿verdad? Qué emoción, ¿no? Más bien yo creo que me quedaré mudo. Más bien, ¿verdad? Después de tanto estudiarla, de conocerla. Qué bueno, padre. Oiga, padre, ¿cuál es su comida favorita? Pues no tengo preferencias así marcadas. Prefiero... ¿Todo esto va a salir allí? No, ya. Ah, bueno. No, pues una comida un poco tirando a vegetariana, la verdura, etcétera. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que nos falte, padre? Pues no, ahorita no recuerdo que yo deseo mucho que la Santísima Virgen siga por medio de sus instrumentos, que son ustedes y todas las personas que tienen acceso al internet, que sigan dando a conocer todas las maravillas que Dios ha hecho en ella y por medio de ella en nosotros. Pues hoy es 28 de octubre del 2004. Tuvimos la fortuna de recibir al Padre Mario en Ciudad Juárez. Viene a ayudar en una semana de Mariología que organizaron los Siervos de María. Y vienen algunos expositores pues que se dedican mucho a estudiar a la Santísima Virgen. Entonces es un honor pues tener al Padre Mario aquí entre nosotros, ¿verdad? Una vez más. Pues para mí es un gusto muy grande. Y pues este trabajo de documentación que estamos tratando de hacer con él es para conocer más sobre los estudios que ha realizado el Padre de la Santísima Virgen. Tratar de hacer algún material informativo. Hay planes de hacer un DVD, un sitio de internet y tratar de promover a los más iguales, estas comunidades que se dedican pues, a la devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe y conocerla cada vez más. Entre varias personas del mundo, el Padre dice que la Santísima Virgen es fuente de sabiduría eterna. Entonces, cada vez hay más que aprender de la Santísima Virgen y, por supuesto, que de su Hijo. Pues sí, así es, de modo que siempre las personas de cualquier cultura y de cualquier nacionalidad encontrarán algo bello y atractivo en Nuestra Señora de Guadalupe. Así es, Padre. Pues gracias, Padre, por estos momentos que nos dio con usted y esperamos tener muchos momentos más para que nos pueda seguir ayudando a entender más a Nuestra Señora. Pues para mí será un honor y un gusto también muy grande. Gracias, Padre.